Audiolibro La huella de tu nombre. Escrita por elsantonombre.org. Mi refugio en el muy alto, mi amparo en el Altísimo. Salmo 91. Este libro está escrito a Esteban de Emaús y a todos los santos anónimos que sostienen el mundo con su oración. Los textos que siguen fueron seleccionados de lo publicado en el blog elsantonombre.org desde fines del 2019 hasta bien entrado el 2021. Hay 2 o 3 excepciones que corresponden al 2022 y 2023 y que nos parecieron oportunos. Hemos dejado de un lado un buen número de escritos y los que se refieren a tandas de ejercicios para un próximo libro, si Dios lo permite. Son textos originales del blog, redactados por mí, pero en su mayoría basados en conversaciones sostenidas a lo largo de muchos años con Esteban, quien fuera mi maestro espiritual. Digo que fue mi maestro, aunque debiera decir que es, ya que desde su partida de este mundo he sentido su asistencia, protección y compañía de innumerables maneras que por íntimas y entrañables no se pueden transmitir. El orden en que hemos ido agregando los escritos es bastante parecido a la secuencia de publicaciones en la web. Por lo general, responden a una lógica interna, que son los temas que vamos atravesando o los que vamos recordando debido al momento espiritual que vivimos. No fueron escritos imaginando una secuencia y mucho menos un libro, sino que aparecían fruto de un anhelo periódico de toma de contacto con los temas y con los lectores ocasionales. Hay cerca de 60.000 palabras que puedes leer en este libro, aunque lo dicho es muy poco en realidad, es breve y práctico. Para ello, basta hacerse una leída del primer anexo. Allí, la sinopsis, 3 cuentas y un collar, la breve prosa que da título a este volumen, La huella de tu nombre, y un texto sobre la actitud ante la existencia, resumen bien lo que se ha querido transmitir. Estos 3 textos y las breves meditaciones que los acompañan son una buena síntesis de todo el resto. El segundo anexo, sobre la fraternidad del Santo Nombre, que se ha ido formando en torno a la espiritualidad del blog, es también un modo de resumir y a la vez ahondar en el mismo centro del asunto. Pero, ¿cuál es el asunto o el tema en realidad? Pues, si vivir la paz del corazón más allá de lo que ocurra es posible, y si está a la mano para cualquier verdadero interesado, si la teosis o el descenso del Espíritu Santo es tan solo una linda idea romántica o una posibilidad cierta para quien se entrega a la divina voluntad, si Dios existe de veras y si está implicado en nuestra vida, que no es más que responder a la pregunta de si la vida tiene un sentido. Distintas palabras para decir lo mismo, un algo que en verdad no se puede decir, un misterio, un enigma, un regalo. Es tan extraordinaria la existencia. A veces me parece que allí radica todo el meollo que a través de tantas palabras y repeticiones cuesta traducir. Cuando la vida no nos asombra, el corazón se va muriendo, el alma se entumece
y el espíritu se apaga. Pero claro, no puede uno asombrarse haciendo fuerza. La admiración profunda y por lo tanto la rendición amorosa a lo admirado no se fabrica. Este modo de ser y de estar resulta de la paciente mezcla entre comprensión, devoción y acción coherente. Vale decir, pura acción de la gracia ante una mirada atónita que se deja llevar. ¿Qué más puedo decir? Será mejor que hable él, aunque sea a través de la redacción que hago de las notas tomadas mientras conversábamos. Algunos textos incluidos resultaron de intercambios por correo electrónico o a través de los comentarios del blog que nos ha parecido podían reforzar las ideas básicas expresadas. Empecé una lista de agradecimientos y desistí pronto. Son muchos los nombres de las personas a las que debo gratitud. ¿Y si me olvidaba de alguien? ¿Y en qué orden ubicarlos? El Señor se nos ha manifestado a través de las hermanas y hermanos con muy diferentes matices, y en varios casos ha surgido la luz de la amistad entrañable, esa que nos regocija en lo secreto, y que son formas cotidianas en las que Dios nos abraza y alienta. Cuando vivía en Córdoba, Argentina, me había acostumbrado a caminar todos los días por el mismo camino. Saliendo de un barrio del sur de la ciudad, me internaba en los aledaños de la Universidad Nacional y bordeaba el Parque Sarmiento, con su verdor, con su vigor característicos. En estas caminatas, la oración de Jesús era una grata compañía que se mezclaba con la simple observación del entorno. Las nubes, las personas, los animales ocasionales y hasta los autos que con su ruido me hacían evocar el silencio que los permitía. Pero hay un árbol pequeño, creo que todavía está, que se yergue solitario en medio de un gran descampado. Aislado de otras especies, parece un desatino, un fuera de lugar. He creído siempre que su aparición se debió a un viento fuerte que alejó la semilla del origen natural, de donde debió nacer quizás. Desde el principio me sentí fuertemente conectado a él. Se me hizo hábito desviarme un poco para saludarlo, tocarle durante un momento la corteza a modo de caricia y en cierto modo darle fuerzas y aliento, ya que no hace gala de gran fortaleza y no tiene mucho follaje. Mi naturaleza nostálgica me llevaba a extrañarlo con frecuencia y me pregunto si le pasará igual. En esos momentos siento mis pies en el suelo y me doy cuenta de que están pisando la misma tierra donde él se arraiga. Eso me reconforta. Siento la unidad en la que estamos y la distancia se minimiza. Es como estar separados dentro de una gran casa, pero al fin y al cabo es la misma. Solía apoyarme un rato en su tronco angosto para descansar y mirar al cielo. A veces podíamos ver la luna, aunque era de día, la misma luna que veía en las noches de Calmayo o ahora mismo en el centro de esta hermosa España. Y nuevamente, las distancias parecen esfumarse. Estamos en el mismo universo, con la luna, la tierra y las estrellas, con el árbol y con todas las personas y con todo en todas partes. ¡Qué hermoso que eres, Señor! ¡Qué grande y admirable en cualquier lugar! Quita de nosotros la ilusión de la separación. Ven deprisa y déjanos saber de la indisoluble unidad.
Primer anexo. Primera parte. 3 cuentas y un collar. Capítulo 1. La certeza del sentido. Aquel año tuvo que vivir Semana Santa en la ciudad y me tocó la dicha de acompañarlo. Habituado como estaba a la soledad, imaginé que las ceremonias multitudinarias y el ajetreo lo incomodarían, pero no fue así. Mantuvo su habitual mansedumbre y los gestos dejaban ver el contento que lo animaba. El anochecer del lunes de resurrección nos encontró ya en proximidades de la ermita. Oramos un rato junto a las imágenes en el jardín y logré un buen fuego que coloreaba el follaje del entorno. Era una cálida postal. Estábamos en casa. Inicié conversación. Siempre buscaba que me dijera algo, una palabra, lo que fuera, pues lo que decía parecía tener en sí la cualidad de transformarme. Se me hacía fácil encontrar una intención de cambio y la fe se me volvía nueva, cobraba volumen interior. Le pregunté, ¿cómo vive la Pascua, Padre? Él respondió, ¡ay, como la muerte de la finitud, la certeza de que la vida tiene un sentido! Si todo se agotara aquí, con la decadencia del cuerpo, ¿cómo construir algo con significado? Un monje orante de los primeros tiempos decía que quien moría antes de morir no moriría jamás. Se refería así al hecho de que entregar la vida permitía la resurrección. Jesucristo manifiesta que morir a nosotros mismos nos permite en realidad comenzar a vivir. Por eso, vivir entregados a su designio es fundamental. La muerte no es lo que parece. Identificados habitualmente con nuestra parte corporal, creemos que la decadencia y decrepitud del cuerpo son nuestra propia disolución. Esto se verifica observando el dolor, la angustia con la que abordamos el tema de la muerte. La muerte, aparentemente, viene a quitarnos lo querido, lo construido, echa una sombra de caducidad a todos los anhelos. Pero eso no ocurre si tomamos conciencia de nuestra esencia espiritual. No somos simple carne, no morimos realmente cuando muere el cuerpo. Cuando se experimenta esta certeza, la vida se llena de un trasfondo de alegría. Nada nos preocupa al extremo como antes. Pero, ¿por qué nos pasa que, aunque creyendo en la vida eterna con firmeza y convicción, sufrimos tanto la muerte de los seres queridos o nos asusta mucho nuestra propia muerte? Pregunté yo. Al momento, él respondió, porque estamos muy acostumbrados a percibir con los sentidos del cuerpo y no tanto con los espirituales. Uno deja de ver al ser querido, no lo escucha. Observa sus cosas quietas, su ausencia se hace patente. Deja un gran espacio, un vacío. Pero eso es para los 5 sentidos que captan lo material de la vida, que es como el envase y no el contenido. Hay momentos especiales de particular silencio, en los que es posible una comunión de presencia con aquellos que han partido. Es algo que se da en la intimidad del corazón, que produce una emoción tan íntima, difícil de comunicar. Se hace difícil la aceptación de esto para quien no ha vivido esa manifestación del amor, que trasciende la materia y por ende los espacios y los tiempos
con los que suele manejarse la mente. La encarnación de nuestro Señor, su pasión, muerte y resurrección, es un proceso de inmensa profundidad que nos permite lecturas diferentes, según lo miremos desde su función cósmica, histórica, social o personal. Y cada uno puede ver cómo resuena la Pascua en su alma según el momento que vive. A mí personalmente me transmitió primero la esperanza y luego la certeza de que la muerte no existe tal como la concebimos. Es un tránsito, es el cruce de un puente que va hacia la bienaventuranza. Seguí preguntando entonces: Padre, usted me habló una vez de la muerte como un parto y eso me sirvió mucho. Él respondió: sí, creo que morir es como nacer, un acudir hacia brazos amorosos, un gran regocijo, llegar al sitio donde reside toda comprensión y toda integración. Pero eso está velado por lo aparente, del mismo modo que quien miraba entonces a Jesucristo clavado en la cruz no podía imaginar que en ella se encontraba ya sembrada la resurrección. Luego, en la noche, dentro de la ermita, comimos algo, tomamos café. Los íconos iluminados suavemente congeniaban con el clima de cálida intimidad que compartíamos. Me pareció entonces que algo de aquella dicha futura se hacía presente en el ahora. Agradecí en el corazón el mensaje intemporal de la resurrección. Capítulo 2. Los condenados. Entré al templo apresurado, sin tener motivo para el apuro. Al sentarme, pensé que era el mismo ritmo del mundo el que me hacía ir deprisa, como si algo me corriera o como si tuviera que llegar siempre a algún lugar preciso. Nada de eso, nada me corría, no ahora, ya no más. Y nunca más cierto que a ninguna parte iba. Me acababan de dar el diagnóstico y era cuanto menos cruel. Como siempre, en situaciones difíciles, volvía a la fe, como si ésta sirviera solo como salvavidas, como refugio en las tormentas. ¿Qué papel el de Dios en mi vida? Lo había buscado siempre, pero me resultaba esquivo. Aparecía de cuando en cuando, deslumbrante, a través de alguna persona, situación o hecho particular, y me enardecía de amor. Luego, parecía alejarse. Se marchitaba la flor de nuestro encuentro y me preguntaba siempre, ¿por qué razón tenía que ser así las cosas? Tan difíciles. Afuera, el bullicio ensordecía. Habían bocinas, voces de todo tipo y sobre todo ansiedad, anhelo, deseo sin fin. En mí, en todos, en todas las cosas. Adentro, la iglesia está silenciosa, pero también fría, vacía de gente y de sentimiento en mí. Estaba yo y estaba el miedo. Allá, al fondo, bien lejos, la luz del Santísimo. Era el frío del gran espacio sin gente, un templo solitario, cada vez menos visitado. Poco a poco, las religiones de la ciencia y del dinero fueron atrayendo nuevos y numerosos feligreses. Por si eso fuera poco, los escándalos y la maldad obscena brotaban de la misma iglesia también, como si desde su propio corazón se le quisiera dar el golpe de gracia. No tenía de qué quejarme. En mí también la diosa razón, cada vez más apoyada tecnológicamente,
y el dios consumo, cada día con más ofertas y opciones, me había seducido hasta el cansancio. Las cosas que se descubrían, insoslayables, innegables, que durante décadas habían carcomido las almas, salían a la luz y servían para autojustificar el abandono y el alejamiento de aquello que antaño fue una luz sin mancha, un fuego de amor, un afán de servicio y oblación por Dios, por los demás, por el mundo todo. Allí estaba yo, el condenado a la muerte corporal o el sentenciado a la espera de indulto. Lejos, sobre el altar, una figura macilenta, con manchas de sangre, cabizbaja, pendía de una cruz antigua y oscura. Estaba iluminado pobremente por una luz a mitad de la nave y por el resplandor rojizo que emitía el sagrario, no muy distante del altar.